Él decía, chico, por piedad no me saques. Y cuando decía eso, ten piedad, lo que estaba diciendo era, chico, subordínate al concepto de la fe, de la religión, porque nadie que no tenga piedad puede tener ¿qué? Puede tener religión. Entonces, esa palabra piedad era clave para aquel momento. Dice que no usa la palabra amor, no usa la palabra fe, no usa ninguno de los dones, ¿verdad? No, es piedad. ¿Por qué? Porque la piedad era lo que entendía el mundo grecorromano como la mayor virtud que cualquier individuo que invocara alguna fe tenía que evidenciar. Entonces la iglesia tenía que presentarse con piedad. Pero cualquiera que estuviera dentro de la iglesia y tuviera una doctrina distorsionada, lo primero que le aplicaban era, no tiene piedad. ¿Y por qué le aplicaban no tiene piedad? Para sacarlo. O sea, son esos estereotipos que se usan, ¿no?, para criminalizar a los individuos. Pues de la manera, no tiene piedad. ¿Se acuerdan de aquel tiempo cuando cualquiera que tenía una postura distinta al régimen del gobierno decían, ese es comunista? Y decir que era comunista era como decir que es un blanco fácil para que cualquiera lo case. Sí, todavía. Pues ese planteamiento aquí existía en el mundo greco-romano. Mira, este tipo no tiene piedad para nadie. Si no tiene piedad para nadie, quiere decir que no merece estar dentro de una comunidad, porque la comunidad lo primero que revela a la sociedad es la piedad. Ahora, ese concepto de la piedad dentro de este contexto lo vamos a ver en Primera de Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 9 al versículo 15. Timoteo, ¿verdad? Capítulo 2 dice, asimismo, que las mujeres se atavíen ¿de qué? De ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan ¿qué? Piedad. Es decir, si ustedes no se ajustan a las reglas, ustedes no tienen piedad. Y si no tienen piedad, quedan fuera. ¿Se dan cuenta? Que mucha distorsión ha habido. No. Dice, la mujer aprende en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ten cuidado que te puedes caer. Porque Adán fue formado primero, después Eva, ¿verdad? Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará. Sí, se salvará. Léete lo que dice debajo. Se salvará engendrando hijos. Si permanecieren, no es pariendo nada más, si permanecieren en fe, amor y santificación con modestia. Esto hay que verlo dentro de su contexto histórico, porque esto se ha distorsionado de mal. Mire, por esa razón, fíjese que yo comencé diciéndoles al principio que una de las cosas que se cuestiona es si Pablo escribió esta carta. Y desde luego, si uno toma este capítulo, uno tiene que llegar a la triste conclusión de que Pablo no lo pudo haber escrito. Por una sencilla razón. Porque Pablo nunca hubiera dicho eso.
Pablo fue el que dijo que no había diferencia entre hombre y mujer. Y aquí se establece que se establece una diferencia. Por lo tanto, aquellos que han acusado a Pablo de machista no saben de qué lo están acusando. Porque Pablo fue precisamente el que rompió con el concepto machista que había en el mundo cristiano del primer siglo como consecuencia de la tradición judeo-cristiana. Pero aquí se está queriendo retomar ¿qué cosa? Lo que los santos apóstoles dijeron. Y los santos apóstoles eran judíos. Aquí no se está tomando en consideración a Pablo. Aquí se está tomando en consideración ¿a quiénes? A Pedro. Y como se está tomando en consideración a Pedro, aquí se están diciendo cosas que distintas. Esto como que se está complicando, ¿verdad? Pero no se asuste. Usted no se asuste, que vamos a llegar a un final feliz. ¿Por qué se hacía esto? Porque en el mundo helenista la mujer era simplemente un símbolo sexual. Por esto es que se hacía. La mujer era simplemente un objeto. Si en el mundo judío la mujer era un cero a la izquierda, en el mundo helenista la mujer era solo un objeto de satisfacción para el hombre. Y entonces, ¿qué hacía el hombre? La mandaba a arreglarse, la mandaba a vestirse, la mandaba a decorarse, porque él caminaba con ese trofeo por la calle. Y entonces, si la mujer estaba vestida de esa forma, entonces el hombre decía, mira con qué tronco de mujer yo ando. Entonces, la iglesia entiende que de la forma y manera como la mujer está siendo presentada ante la sociedad, es como un objeto. No tiene ¿qué? No tiene valor. Entonces se le invita a reflexionar y se coge que el concepto de la iglesia primitiva para decirle a la mujer, no, si tu valor no estriba de en lo que te ponga, es en lo que haya en tu interior. Pero como aquí se están estableciendo reglas, aquí no se están dando consejos. Aquí lo que se está diciendo es, estas son las reglas, y quien no las lleve a cabo, no practica la piedad. Y quien no practica la piedad, debe quedar fuera. Aquí había un concepto de unidad familiar. Acuérdense que a los cristianos los acusaban de inmoralidad. Pero también a los cristianos se les acusaba de que ellos no eran promotores de la unidad familiar. Y dentro de estas cartas de Timoteo y de Tito, vamos a ver también que a las comunidades cristianas se les forzaba a desarrollar un vínculo familiar estrecho, de tal manera que el hombre entré yo por ahí, de tal manera que el hombre sea marido de una sola mujer y que el hombre gobierne bien su casa y que el hombre pueda tener en sujeción todas las cosas y que sus hijos sean educados que moralmente, porque lo que se está persiguiendo, ¿sabe qué es? Mire qué interesante. Lo que se está persiguiendo es, como hay un movimiento interno que está tratando de afectar la iglesia, de la manera como se puede contrarrestar ese movimiento es que la familia esté sólida para que nadie la venga ¿qué? A dividir. Si la dividen, vencen. Pero si las familias se mantienen sólidas, estos herejes no van a lograr afectar